noches, bienvenidos. Es lunes 13 de febrero. La ministra de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a pedir esta mañana a los sindicatos responsabilidad y compromiso. Fátima Báñez se ha reunido con los líderes sindicales Ignacio Fernández Tocho y Cándido Méndez y los presidentes de COE, Juan Rosell, y CEPIME, Jesús Terciado. Esta vez el encuentro a tres partes se ha producido en la sede del Ministerio y Báñez le ha explicado con detalle la reforma laboral. Los sindicatos critican que el texto está escrito con pluma de la patronal y le ha pedido a la ministra que abra un proceso formal para poder modificarlo. Quiero en primer lugar decir que nunca un gobierno en la historia había mentido tanto y recortado tantos derechos como este gobierno del Partido Popular. Este es el gobierno que más ha mentido y que más derechos ha recortado en menos tiempo en la historia de la democracia. Nuestra consideración es que este gobierno actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido cuando esa no es la situación real de nuestro país. Y el Partido Popular Andaluz ha defendido en un acto celebrado en Carmona, Sevilla, las reformas aprobadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha apostado por el diálogo social entre sindicatos y empresarios. Arenas asegura que el Gobierno actúa con austeridad frente al inmovilismo y despilfarro del Partido Socialista. Y el enconado enfrentamiento entre los partidarios de Chacón y Rubalcaba en Andalucía desemboca en la dimisión del secretario provincial de Sevilla, José Antonio Viera. Presentó su dimisión ayer en el Comité Provincial Extraordinario que debía votar la lista que concurrirá a las elecciones del 25 de marzo. Viera, partidario del recién elegido secretario general del partido, Rubalcaba, ya había mostrado sus diferencias con José Antonio Griñán y con la número 2, Susana Díaz, reconocidos chaconistas. Dos corrientes que no han conseguido ponerse de acuerdo para confeccionar una lista de integración que incorporará a partidarios de uno y otro. Y miramos a Grecia, que esquiva la quiebra del país con Atenas en llamas. Unos 45 edificios de Atenas fueron incendiados durante los disturbios de anoche, después de que el Parlamento heleno aprobara un nuevo paquete de recortes económicos. Céntricas calles de la capital griega, próximas a la Cámara, amanecieron casi en ruinas. El gobierno de coalición conseguía sacar adelante con una cómoda mayoría el acuerdo de rescate con la Troquia. Unión Europea, FMI, Banco Central Europeo, el país heleno lo ha alcanzado in extremis y consigue así el préstamo de 130.000 millones de euros del segundo rescate que evitará de momento su bancarrota. Y el segundo bebé de España que permitirá salvar a su hermano de una enfermedad hematológica severa ha nacido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En esta ocasión, las células del cordón umbilical de la recién nacida servirán para poder hacerle un trasplante de médula ósea a su hermano de 5 años. Ante la falta de donantes, hace 2 años se puso en marcha el diagnóstico genético preimplantor para concebir a un bebé de perfil idéntico al de Antonio, en este caso su hermano. Un programa que se aplicó por primera vez con éxito en el año 2008 también en Sevilla. Y la voz del guardaespaldas se apagó para siempre este fin de semana. El mundo de la música sigue llorando aún la pérdida de una de sus grandes divas, Whitney Houston. Algunos medios estadounidenses se han publicado hoy que pudo deberse a que perdió el conocimiento en la bañera y que posteriormente se ahogó, aunque no será hasta dentro de unos días cuando sepamos los resultados definitivos de la autopsia. Y vamos a conocer ahora un avance de toda la actualidad deportiva que, como siempre, nos trae nuestro compañero Hugo Vaca. Hugo, después de la Liga viene la Champions, cuéntanos. Efectivamente, ya llevábamos tiempo, terminaba la jornada de Liga, bueno, esta noche termina, pero ya se está hablando del partido de mañana que tiene el Fútbol Club Barcelona ante el Bayer Leverkusen. Eso sí, una salida accidentada, ya que Piquet había dejado el coche aparcado y un autobús se llevó a su puerta. Aquí vemos cómo los jugadores ya tomaban rumbo hacia Alemania esta misma mañana. En segunda división del fútbol español, el Recreativo de Huelva, el único equipo de los de segunda división que perdió su partido el pasado fin de semana, en este caso fue el viernes en la jornada que inauguraba esta jornada, ya está haciendo cuentas también para el partido del próximo fin de semana, debido a que también tiene una serie de complicaciones entre sus jugadores por las sanciones y también por las lesiones.
la francesa Tessa Worley ganaba también en el gigante que se disputaba en la estación de esquí de Andorra. La francesa hizo una carrera excepcional también y donde la española, en este caso Carolina Ruiz, se quedó fuera de la segunda manga al no poderse clasificar en la primera de las 30 mejores esquiadoras. El deporte vendrá al final de nuestro informativo como siempre, pero antes vamos a hacer otro repaso por otros asuntos del día y de inmediato comenzamos. Estamos viviendo uno de los inviernos más fríos de los últimos años, pero sin apenas precipitaciones. Desde diciembre Andalucía se encuentra en sequía técnica. Un grupo de hosteleros de Córdoba han decidido romper con los convencionalismos del Día de los Enamorados y ofrecen una ruta de la tapa erótica en lugar de cenas románticas. La piel que habito de Pedro Almodóvar se ha alzado con el BAFTA al mejor película de habla no inglesa. Es la quinta ocasión en la que la Academia de Cine británico le premia. La reforma laboral aprobada el viernes por el Consejo de Ministros ya ha entrado en vigor, mientras la ministra de Empleo y Seguridad Social ha vuelto a pedir esta mañana a los sindicatos responsabilidad y compromiso en un momento delicado como el que vivimos. Fátima Báñez se ha reunido con el secretario general de Comisiones Obreras Ignacio Fernández Tocho y el de UGT Cándido Méndez y los presidentes de COE Juan Rosell y CEPIME Jesús Terciado. Esta vez el encuentro a tres partes se ha producido en la sede del Ministerio. Báñez les ha explicado con detalle la reforma laboral y los sindicatos critican que el texto está escrito con la pluma de la patronal. Ronda de contactos con los agentes sociales. Báñez abre hoy con los sindicatos la presentación con todo detalle de la reforma laboral que entró en vigor este domingo y que se negociará en el Congreso. Tanto UGT como comisiones han criticado las medidas adoptadas por el Gobierno. Méndez confía en que esta reunión sirva para iniciar un proceso de negociación. Cree que el Ejecutivo se ha desentendido del principal problema del país, que es el paro, al imponer el despido como única vía para afrontar la crisis. El líder de comisiones, Tocho, ha advertido también que Mariano Rajoy tiene en su mano evitar una huelga general en el proceso de tramitación de la reforma laboral. De momento ya han convocado movilizaciones para el día 19 de febrero. Esta tarde ambos se reunirán con el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, para analizar el texto. Después de su encuentro con los sindicatos, Báñez ha convocado a los presidentes de las patronales COE y CEPIME y a las principales organizaciones de trabajadores autónomos. Y a la espera de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados y sin apenas apoyo en las calles, los sindicatos no tienen en su agenda la convocatoria de una huelga general, al menos de momento. Se han anunciado movilizaciones en las calles para protestar contra este texto de reforma que dicen impulsará el despido barato. La primera de esas movilizaciones será este domingo 19 de febrero. Los sindicatos convocan manifestaciones en las calles en protesta por la reforma laboral. Los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT, Ignacio Fernández Toso y Cándido Méndez, responden así al Gobierno ante una norma, en su opinión, radical y desequilibrada. Habrá movilizaciones el próximo 19 de febrero en toda España y el 29 de febrero nueva convocatoria, esta de los sindicatos europeos. Nosotros iniciamos ahora un proceso de movilización creciente, sostenido, que tiene de momento estos hitos que hemos comentado y la exigencia de la apertura de un proceso formal de negociación. Los sindicatos señalan que la reforma que aprobó ayer el Consejo de Ministros y que abarata el despido ha venido impuesta por organismos internacionales. Nuestra consideración es que este Gobierno actúa sin autonomía y ha asumido la lógica de un país intervenido cuando esa no es la situación real de nuestro país. No hay de momento convocatoria de huelga general, todo dependerá del apoyo social y de lo que haga el Gobierno en la tramitación de la reforma laboral.
Y por su parte, el Partido Popular, en palabras de su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha criticado a los sindicatos por haber estado en silencio durante estos años cuando el paro ha subido hasta los 5 millones de desempleados. Cospedal les ha acusado de anunciar manifestaciones contra la reforma porque esta es de poca influencia y la que les quedaba sobre los trabajadores. Continúa la catarata de reacciones a la reforma laboral aprobada el viernes por el Gobierno. Hoy, desde el Partido Popular, ha salido a la palestra su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y lo ha hecho para arremeter contra los sindicatos. La presidenta castellano-manchega ha asegurado que nadie entiende que hayan estado callados 7 años en los que el paro ha llegado a los 5 millones de desempleados y hoy protesten ante la posibilidad de que sean los empresarios y los trabajadores quienes puedan decidir cómo salvar su futuro. Por eso, Cospedal ha acusado a los sindicatos de movilizarse contra esta reforma laboral porque pierden su capacidad de influencia en las empresas. Pero los líderes sindicales no abandonan la esperanza de poder negociar con el Gobierno e incluso creen que el presidente Mariano Rajoy tiene en su mano evitar una huelga general. Por eso, tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toso confían en que su reunión de mañana con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, sea para decir que se abre un proceso de negociación. Y como han oído antes, Alfredo Pérez Rubalcaba se reúne esta tarde a partir de las 6:30. Se está reunido con los demás para tratar esta reforma aprobada el viernes. Desde ese día, las reacciones ante los cambios que se avecinan no han dejado de sonar. Desde el Partido Socialista consideran que supone retroceder hasta un siglo los derechos a los trabajadores y que es un error. El secretario de Organización Socialista, Óscar López, considera que dicha reforma aprobada por el Gobierno tendrá el efecto de más paro y menos empleo. Tras un encuentro con miembros del PSOE de Segovia, López comparecía ante los medios y se refería al nuevo texto que regula el mercado laboral. Quiero en primer lugar decir que nunca un gobierno en la historia había mentido tanto y recortado tantos derechos como este gobierno del Partido Popular. Este es el gobierno que más ha mentido y que más derechos ha recortado en menos tiempo en la historia de la democracia. Y nos ha planteado una reforma laboral que no es una reforma, es una demolición laboral, es una demolición de los derechos de los trabajadores. Es una reforma que desde luego no tiene como objetivo la creación de empleo y sí va a deteriorar las condiciones de trabajo de quien hoy tiene un empleo. Y el 38 Congreso Federal de los Socialistas en Sevilla no consiguió poner fin a las divisiones internas entre partidarios de Chacón y de Rubalcaba, un enconado enfrentamiento que ha desembocado en la dimisión del secretario provincial de Sevilla, José Antonio Viera, que presentó ayer su dimisión en el Comité Provincial Extraordinario que debía votar la lista que concurriría a las elecciones del 25 de marzo. Viera, partidario del recién elegido secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, ya había mostrado sus diferencias con José Antonio Griñán y con la número 2, Susana Díaz, reconocidos chaconistas. Con la dimisión de Viera, el PSOE de Sevilla queda así en manos de una gestora que se constituirá hoy en la Ejecutiva Federal que se celebra en Ferraz, y en Cádiz también el PSOE ha dejado constancia de las divisiones este fin de semana, ya que el secretario provincial Francisco González Cabañas sacó adelante una lista que no incluye a ninguno de los afines a Griñán. La dimisión de José Antonio Vieira ha dinamitado el partido en Andalucía poco menos de un mes y medio para las elecciones autonómicas. Viera anunció ante la plana mayor del PSOE sevillano que dimitía ante la negativa del regional de cerrar una lista de integración. Antes de renunciar, volvió a denunciar las injerencias en este proceso, de las que su entorno hace responsable a Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, y el mayor apoyo de Carmen Chacón en Andalucía. La pugna entre partidarios de Rubalcaba y Chacón solo ha sido la superficie de un pulso por el control y el futuro del PSOE en Andalucía tras el 25 de marzo, una lucha de dos modelos de entender el partido. Al final ha fallado la integración de los partidarios de Rubalcaba ante la pretensión de la Ejecutiva Regional de modelar un grupo parlamentario afines a Griñán y a Díaz.
Las nuevas fracturas abiertas por esta decisión se han dejado notar en el apoyo cosechado por algunas candidaturas en diversas provincias denominadas por la Ejecutiva Regional, como Córdoba, que contó con el rechazo del 40% del Comité Provincial, o Málaga, que fue del 35%. Esa es la negativa que terminó por romper el PSOE de Sevilla y produjo que en Cádiz saliera adelante una lista sin integración hacia el entorno del presidente. El secretario provincial Francisco González Cabaña presentó una candidatura aprobada por aclamación encabezada por Pizarro y que no incluye al consejero Francisco Menacho. Los críticos en esta provincia no descartan que la Ejecutiva Regional tumbe la lista. Y el Partido Popular Andaluz ha defendido en un acto celebrado en Carmona, Sevilla, las reformas aprobadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, ha apostado por el diálogo social entre sindicatos y empresarios. Arenas asegura que el Gobierno actúa con austeridad frente al inmovilismo y al despilfarro. Desde que Mariano Rajoy tomó posesión de su cargo como presidente del Gobierno, han sido muchas las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros. La última, la reforma laboral. El líder de los populares en Andalucía, Javier Arenas, ha defendido el éxito de esta reforma en el futuro, sobre todo pensando en el desempleo juvenil y las mujeres. Porque creo que el diálogo social tiene que seguir abierto y, además de eso, me parece muy importante el compromiso de tramitar esa reforma como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados. Arenas apuesta por el empleo estable y considera un acierto la reunión entre la ministra de Trabajo, sindicatos y empresarios. El Popular asegura que hay que cambiar el rodillo por un gran puente de diálogo en Andalucía. Para Arenas, buen ejemplo de ello son las reformas de Rajoy. Nunca en España, en 30 años de democracia, se han hecho más reformas en menos tiempo. Más reformas en menos tiempo. ¿Cuáles son los dos grandes enemigos del futuro? El despilfarro y el inmovilismo. ¿Cuáles son las claves, las recetas frente a ello? La austeridad y la reforma. Por ello, para gobernar con la austeridad frente al despilfarro, el PP andaluz se compromete, si llega a la presidencia de la Junta, crear una ley de transparencia y buen gobierno, así como de autónomos y emprendedores. Y el PP de Andalucía ofreció este fin de semana un Roquetas de Mar, una imagen de gran unidad con la presentación en las 8 provincias, sin contratiempos ni fisuras de los candidatos a las elecciones autonómicas del 25 de marzo. El presidente regional del partido y aspirante a la presidencia de la Junta, Javier Arenas, insistió en un mensaje: necesidad de que los malos gestores públicos paguen sus cuentas ante los jueces, y dijo que llevará al Parlamento de Andalucía una ley de buen gobierno y transparencia que incluya un código de buenas prácticas. El cabeza de lista del Partido Popular de Almería al Parlamento andaluz, Javier Arenas, presentó al equipo que le acompañará en la candidatura y que fue dado a conocer el pasado viernes. En un acto celebrado en el Castillo de Santa Ana, en Roquetas de Mar, lleno a rebosar, el líder del Partido Popular andaluz prometió que él y su partido... Vamos a dejarnos la piel por el cambio, que nos vamos a dejar la piel por el futuro, que nos vamos a dejar la piel para que el día de mañana haya una sociedad menos injusta y que nuestros hijos y nuestros nietos tengan más oportunidades de las que hoy tienen tantos jóvenes. En definitiva, que nos vamos a dejar la piel por Almería, por Andalucía y por España. Arenas expuso las 3 razones por las que ha vuelto a apostar por Almería en su carrera hacia la Junta de Andalucía y aventuró que espera una campaña electoral bastante dura. ¿Por qué me presento por Almería? Pues fundamentalmente por 3 razones. La primera, porque creo que presentándome por Almería me presento por las 8 provincias de Andalucía. La segunda razón fundamental, me presento por Almería porque quiero que todos los andaluces, independientemente de las distancias kilométricas, seamos andaluces de primera y no seamos andaluces olvidados. Todos los andaluces. Y la tercera razón por la que me presento por Almería, que creo que España es lo mejor de Europa, que creo que Andalucía es lo mejor de España, y que creo que Almería es lo mejor de España y de Europa. Lo digo sin ningún complejo, sin ningún complejo. La lista que encabeza Javier Arenas está conformada en sus primeros puestos por Rosario Soto como número 2, Miguel Ángel Castellón como número 3, Aránzazu Martín 4, José Cara como 5, Rosalía Espinosa como 6, José Jesús Cázquez como 7 y Maribel Sánchez con opciones de salida en el puesto 8º. Javier Arenas insistió en que si llega a la Junta de Andalucía propugnará reformas, diálogo y austeridad.
Y los casos de posible corrupción se siguen ampliando en Andalucía. Y es que la Guardia Civil ha emitido un informe a Mercedes Alaya, la juez que instruye el fraude y las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo de nuestra comunidad, en el que se indica que Francisco Javier Guerrero, es director general de Trabajo, principal imputado en la trama, pudo suscribir compromisos de pago por valor de 15 millones de euros. La juez del caso, por su parte, ha retomado el enfrentamiento con la Junta por las actas de los consejos de gobierno. La magistrada acusa a la Junta de alterar las 480 actas de los consejos entre los años 2001 y 2010. La juez acusa a la Junta de incumplir la sentencia del Tribunal Supremo al omitir los informes sin que se haya justificado fundamentalmente, así como exige el Tribunal. La magistrada concluye que, dado que el estudio de las actas resulta extraordinariamente complicado, incluso después de varias lecturas, adopta una decisión peculiar. Recurre a las partes, Fiscal, Junta, Partido Popular y Defensas, para que los 48 abogados examinen desde la próxima semana todas las decisiones del gobierno andaluz de los últimos 10 años. En otro auto, Alaya censura el sistema que Empleo utilizó para conceder las subvenciones a empresas y abunda en que incumplió los controles y límites fijados por la Unión Europea. Y Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del que fuera presidente de la Junta y alcalde socialista del municipio sevillano de Cazalla de la Sierra durante 2 décadas, firmó con Javier Guerrero 2 protocolos de colaboración por los que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social le otorgaban sendas ayudas de más de 1.600.000 euros con carga al fondo de reptiles. Rodríguez de la Borbolla actuaba en calidad de administrador de las empresas Electron Service Line y Uprasa Inversiones, que promovían construcción de un complejo de ionización con 4 aceleradores y 2 plantas de tratamiento sobre una superficie total de 150.000 metros cuadrados. La inversión se cifraba en unos 12 millones de euros. En realidad, a los empresarios les salió gratis la compra del suelo. El ayuntamiento les subvencionó íntegramente la compra, atendiendo a la importancia que tendría este proyecto industrial en una localidad con una elevada tasa de paro. Se trataba de unos terrenos que el consistorio de Villanueva del Río y Minas había comprado previamente a la Dirección General de Patrimonio de la Junta. A cambio, Eserline se comprometía a poner en funcionamiento la planta de ionización en un plazo máximo de 2 años. El cumplimiento de cualquiera de estos compromisos era motivo suficiente para exigir la reversión de los terrenos. Además de las ayudas del Fondo de Reptiles, el Consejo de Gobierno de la Junta ratificó un incentivo a la inversión a favor de Eserline por más de 2.700.000 euros y 600.000 euros de bonificación en puntos de interés. A estas se suma la subvención de 1,5 millones de euros que, dentro del programa de incentivos regionales, le otorgó el Ministerio de Economía en octubre de 2006 por la generación de empleo que iba a suponer la puesta en marcha de este proyecto. 8 años después, no solo no se ha ejecutado, sino que el Ayuntamiento minero ha iniciado ya un expediente para recuperar la propiedad de los terrenos en los que se iban a levantar. Y la multinacional gaditana Visteon podrá comenzar a despedir e indemnizar a la plantilla a partir del miércoles. El delegado de Empleo de la Junta, Juan Boza, ha firmado el último, según él, expediente de regulación de empleo, con lo que se autoriza a la empresa a extinguir los contratos de 380 trabajadores. El delegado de Empleo, Juan Boza, ante representantes de los trabajadores de Visteon y medios de comunicación, ha firmado lo que ha señalado será uno de los últimos expedientes de regulación que firme en su puesto. Ha agradecido la labor de los empleados de Cádiz Electrónica por no darse por vencidos y ha destacado la importancia de este paso ante una multinacional de estas características. Yo no me pongo contento porque la gente se haga al paro, pero sí me pongo contento porque íntimamente creo, y no ya tan íntimamente, que hemos ganado la batalla. Le hemos ganado la batalla. Y son muy poderosos, a los que nos hemos enfrentado. Todos sabíamos que era muy difícil mantenerse aquí, es decir, ya casi ni los queríamos, ¿no? Pues le hemos ganado la batalla. Los trabajadores han querido también agradecer los esfuerzos de todas las administraciones por hacer posible este logro. Además, han indicado que sus esfuerzos por conseguir los activos de la empresa esperan que sean aprovechados por toda la bahía. Hemos conseguido que las administraciones trabajen todas coordinadas para buscar una solución para los trabajadores. Y no solo para los trabajadores, sino que también hemos conseguido que estos trabajadores, que Cádiz Electrónica, los trabajadores de Cádiz Electrónica dejen a disposición del tejido productivo de toda la provincia de Cádiz unos terrenos que pueden ser para el futuro la solución para el problema de desempleo que existe.
Los trabajadores de Visteón cuentan con el compromiso de todas las administraciones para conseguir inversores que ocupen los 200.000 metros cuadrados en el parque industrial, que ya pertenecen al Ayuntamiento portuense, y lo que supondría cerca de 1.500 empleos. Y el 90% de los profesionales de la enfermería en Andalucía considera que se están produciendo recortes en el Servicio Andaluz de Salud. Además, el porcentaje de los que piensan que la Junta está metiendo la tijera en sanidad tanto o más que en otros gobiernos regionales es del 81,4%, algo que contrasta con las afirmaciones de la consejera de Salud, María Jesús Montero, quien ha negado este extremo en numerosas ocasiones. El secretario general del SATSE Andalucía, Feci Muñoz, asegura que la encuesta da una idea exacta de la percepción que tienen los profesionales y considera que es un porcentaje demasiado elevado, muy significativo y que admite poca discusión. Los profesionales, añade, perciben día a día estos recortes, las dificultades que encuentran a diario en cuestiones como el desabastecimiento del material o en el hecho de que se está trabajando bajo mínimos en lo que a plantilla se refiere, donde no se sustituye absolutamente nada. Como ejemplos de esto último, Muñoz señaló que si hay bajas o permisos, se encuentran que donde había 4, ahora hay 2, además de que hay gente que trabaja 12 horas seguidas y eso provoca crispación y agotamiento, lo que redunda en la atención a los pacientes. SATSE también lamenta carencias en materiales que van desde las tiritas a equipos de suero, además del hecho de que a veces no llegue la ropa a tiempo, lo que implica que haya desabastecimiento. Y les hablamos ahora de Iberia, en este caso de la huelga que afectará 4 vuelos de los aeropuertos andaluces. Otro día más de paro convocado por el SEPLA por la creación de la línea de bajo coste de esta compañía de Iberia. Los vuelos que se han visto afectados por la huelga han sido el de Jerez-Madrid de las 7 horas, el Madrid-Jerez de las 7:50 y esta tarde otros 2 vuelos de los mismos trayectos. A nivel nacional, el total de vuelos que quedarán suspendidos serán 127. Como en anteriores ocasiones, Iberia ha flexibilizado las tarifas para facilitar el cambio o reembolso a los pasajeros afectados por estas cancelaciones. Está buscando vuelos alternativos, bien con la propia aerolínea o con las compañías con las que ha alcanzado distintos acuerdos. Y han pasado casi 2 meses desde que Villar de Cañas fuera elegido para la ubicación del almacén temporal centralizado de residuos nucleares. La mayoría de sus vecinos están a favor de su construcción, pero este fin de semana unas 5.000 personas, según los organizadores, se han manifestado en la localidad conquense en contra de esta actividad. Cientos de personas han protestado en Villar de Cañas contra la decisión de ubicar en esta localidad conquense el ATC, el almacén de residuos nucleares. ¡No queremos! Han llegado a este pequeño pueblo de toda España. Han sido convocados por la plataforma contra el cementerio nuclear de Cuenca, en autobús, pero también en mula. Unos 65, más o menos. Salimos el miércoles de Mota. Yo vengo desde Barcelona, pero soy de Almería. Yo de Finlandia, pero vivo en Barcelona. Y venimos para pedir que no se monte aquí el ATC ni en ningún sitio. También se han sumado los líderes nacionales de Izquierda Unida y ECUO. No han faltado tampoco miembros del PSOE o el Partido Castellano. Advierten de los peligros e insisten en que no hay consenso social. Hoy en día hay alternativas y sobran alternativas, porque si no vamos a quedar como yo, todos. La mayoría de los vecinos de Villar de Cañas, que siempre han dicho sí, no han salido de sus casas. Pocos querían hablar. Pero ya que lo pone, pues bueno, ya te digo, aquí se queda el dinero. La entrada del ayuntamiento ha estado custodiada durante varias horas por furgones de la Guardia Civil. Y cuando apenas han pasado una semana de la inhabilitación durante 11 años del juez Baltasar Garzón, el Tribunal Supremo ha decidido archivar la tercera de las causas que pesaba contra él. Se trata de la que le acusa de cohecho e impropio por haber obtenido supuestamente importantes subvenciones de varias empresas, entre ellas el Banco Santander, para que financiara 2 cursos que el juez dio en la Universidad de Nueva York en los años 2005 y 2006.
contestar ninguna de las El preguntas. magistrado Manuel Marchena había apreciado indicio de delito, pero en caso de haberlo, ya ha prescrito. Es el principal argumento que esgrime el alto tribunal. Entre 2005 y 2006, Garzón organizó unos cursos en la Universidad de Nueva York. En 2009, los abogados Antonio Pania y José Luis Mazón denunciaron que el juez había financiado los cursos con dinero del Banco Santander y que pocos meses después había archivado una querella contra su presidente, Emilio Botín, decisión que la Audiencia Nacional convalidó posteriormente. El juez Marchena apuntaba en su auto de instrucción que las cantidades abonadas tuvieron siempre relación directa con su condición de juez y fue por ello por lo que le imputó un cohecho impropio el 27 de enero. Baltasar Garzón recurrió el auto el pasado 6 de febrero, argumentando que los hechos no eran delictivos y que si lo fueran ya habían prescrito. La acusación popular solicitaba penas de hasta 5 años de prisión y 30 de inhabilitación. Supuestamente reclamó a 5 empresas españolas, el Banco Santander, Endesa, Telefónica, BBVA y Cepsa, que patrocinaran los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. Y Miguel Tejero, que fue contable de entidades gestionadas por Iñaki Urdangarín y Diego Torres y secretario del Instituto NOS, ha reconocido ante el juez que se creó una sociedad para pagar menos impuestos en Belice. Sin embargo, el imputado ha subrayado que este país no está considerado un paraíso fiscal, por lo que la estructura societaria sería legal. Tejero ha afirmado al juez que la infanta Cristina no tomaba ninguna decisión en las empresas de esta trama supuestamente urdida por el duque y su socio para desviar dinero. En este sentido, el contable ha admitido que Torres le pidió expresamente que buscase una fórmula para tributar menos y ha remarcado que Urdangarín y su socio tomaban todas las decisiones. Tejero se ha desmarcado así de las decisiones que se tomaban en el Instituto NOS, incluida la de crear una sociedad en el extranjero, y descarga las responsabilidades en Diego Torres y Urdangarín. Por otra parte, admite que vio a la infanta Cristina visitar en diversas ocasiones la sede del Instituto NOS en Barcelona. Y el segundo bebé en España que permitirá salvar a su hermano Antonio, de 5 años, de una enfermedad hematológica severa, ha nacido en Sevilla. El bebé ha nacido en el Hospital Virgen del Rocío. Gracias a las células del cordón umbilical de la recién nacida, se podrá hacer un trasplante de médula ósea a su hermano de 5 años. Un programa que ya se aplicó por primera vez con éxito en 2008, también en Sevilla. El segundo bebé de España que permitirá salvar a su hermano de una enfermedad severa ha nacido en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Las células del cordón umbilical de la recién nacida servirán para hacerle un trasplante de médula ósea a su hermano de 5 años. Hace 2 años se puso en marcha el diagnóstico genético para concebir a un bebé de perfil idéntico al niño. La madre ha mostrado su alegría por este nacimiento. Vamos a tener un hijo y qué mejor momento que este para saber que le va a dar la vida a su otro hermano también. El menor padece una grave enfermedad hematológica que causa la desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre, como ha explicado el padre. Soltarlo en un parque tranquilo, sin tener que preocuparnos si se da un porrazo o no, como es una enfermedad que con cualquier cosilla le salen moratones, tenemos que estar muy encima de él y eso es, tenemos que estar pendientes de él al máximo. El director de la Unidad de Genética del Hospital Virgen del Rocío, Guillermo Antiñolo, ha rechazado la denominación bebé medicamento. Hablar ahora de bebé medicamentos tantos años después, yo no creo que sea esa la situación, ¿no? Las células para el trasplante de médula de Antonio se extraerán del cordón umbilical de su hermana, cuya sangre ha quedado almacenada en el Banco del Cordón Umbilical de Málaga. Y nueva búsqueda de Marta del Castillo. Desde esta mañana, agentes de la Policía Científica registran la conocida como Ruta del Agua. El juez de instrucción número 4 de Sevilla ha ordenado el rastreo ocular de esta zona, a pesar de que un informe de la policía apuntó que no existen indicios de que el cuerpo pudiera encontrarse en dicha zona. Entre las localidades de Camas y Castilleja de Guzmán se encuentra un lugar de cañaverales y maleza conocida como la Ruta del Agua. Allí el abuelo de Marta del Castillo, Antonio Casanueva, encontró una manta de matrimonio que entregó a la policía, pero esta no encontró restos de ADN de la joven. Sin embargo, el juez ha ordenado una nueva búsqueda para agotar todas las posibilidades por si existieran indicios reales de que el cuerpo pudiera encontrarse ahí. En el mismo auto, el juez argumenta que este tipo de operativos están amparados por el natural anhelo y esperanza de los padres de encontrar a su hija, pero añade que no sería admisible rebasar el ámbito de lo razonable y destinar recursos públicos sin un mínimo respaldo.
De momento y durante toda esta semana, unos 70 efectivos de la policía rastrearán los 7 kilómetros cuadrados, incluidas alcantarillas y subsuelo, de esta zona boscosa con la ayuda de perros y a caballo para tratar de localizar alguna pista más sobre Marta. Y otro caso, el de los niños de Córdoba. Tras más de 4 meses sin saber nada del paradero de ellos, Ruth y José, el juez instructor del caso, José Luis Rodríguez, ha levantado el secreto de sumario sobre 4 de los 5 tomos que conforman las diligencias de este caso. Una prueba pericial concluye al 98% que los pequeños nunca llegaron al parque. El padre de los menores y único detenido por la desaparición, José Bretón, podría declarar en los próximos días ante el juez. Una parte de la investigación por la desaparición de los 2 hermanos, Ruth y José, sigue protegida. Ahora la familia puede acceder a la mayoría de las actuaciones del caso. El juez José Luis Rodríguez Laín ha levantado el secreto de sumario, aunque de forma parcial. Solo se conocen los informes psicológicos practicados al padre de los niños, José Bretón. Una prueba pericial extraída de un informe realizado por un científico de la Universidad de Valencia confirma al 98% que Ruth y José no llegaron al parque, donde presuntamente, según el único detenido, sí estuvieron. El abogado de José Bretón, José María Sánchez de Puerta, asegura que una vez se levante todo el secreto de sumario, solicitará la libertad para su defendido. Considera que no hay pruebas suficientes para mantenerlo en prisión. En los próximos días podría declarar ante el juez. Tras más de 4 meses sin los pequeños, los agentes de la unidad de subsuelo de la Policía Nacional continúan las labores de búsqueda. Y este fin de semana 9 personas, 2 de ellas ciclistas, han perdido la vida en las carreteras españolas. En el balance definitivo, que incluye los accidentes registrados entre las 3 de la tarde del viernes y las 12 de la noche de ayer, se contabilizaron también 5 heridos de carácter grave y 1 leve. El accidente más grave se registró el domingo en el término municipal de Valfogona de Balaguer, en Lérida, donde 2 ciclistas murieron tras ser atropellados por un turismo. Hasta el 12 de febrero, 152 personas han perdido la vida en las carreteras españolas, 6 menos que hasta la misma fecha del año anterior. Y precisamente Andalucía registra las mayores tasas de fallecimientos en el asfalto. Un total de 253 accidentes de tráfico tuvieron lugar en 2011, unos datos que sitúan a nuestra región a la cola en la reducción de este tipo de muertes. Datos negativos en las carreteras andaluzas. Un 2011 negro en accidentes de tráfico. Andalucía encabeza el número de fallecidos, 253, así como el mayor número de accidentes mortales, 226. Sube la mortalidad en las carreteras frente a otras comunidades como Asturias y Canarias, con descensos que rozan el 30%. A nivel nacional murieron 1.479 personas, una bajada del 14,5% respecto a 2010. Es la primera vez desde 1961 que el número de víctimas mortales en accidentes de carretera no llega a 1.500. La Comunidad Valenciana iguala las cifras de Andalucía. Tan solo disminuyeron los accidentes mortales en las carreteras en un 3,6%, seguida de Madrid y Cantabria. A pesar de los malos datos, la accidentalidad en carretera desciende por 8º año consecutivo. El Parlamento griego ha aceptado los recortes exigidos por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, a cambio de su segundo rescate valorado en 130.000 millones de euros. El nuevo ajuste se ha aprobado con una cómoda mayoría de 200 votos a favor y 74 en contra. En contra del acuerdo votaron los partidos de izquierdas, tal y como habían anunciado, pero también 11 diputados del socialista PASOK y 9 de ND, que rompieron así la disciplina de voto de las 2 formaciones en el gobierno de coalición. Los diputados votaron en una jornada de intensa violencia en la capital de Elade, donde ardieron varios edificios y se produjeron un centenar de heridos. En algunas islas como Corfú y Creta, los políticos acordaron en el Parlamento, situado en la Plaza Sintagma, un recorte de 3.300 millones de euros en salarios, pensiones y empleos públicos, solo para este año. Grecia no podrá hacer frente a los pagos que deberá en el próximo mes sin este rescate. Grecia evita la quiebra. El Parlamento acepta los recortes exigidos por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional a cambio de su segundo rescate valorado en 130.000 millones de euros. El nuevo ajuste se ha aprobado con una cómoda mayoría de 199 votos a favor y 74 en contra.
El pacto con la Troika permitirá reducir en 100.000 millones de euros la deuda del país, recortará los intereses que paga Grecia y permitirá alargar hasta 40 años los plazos de devolución de la deuda. Sin embargo, la mayoría de los griegos rechaza este acuerdo debido a las duras medidas de austeridad que conlleva, como rebaja de salarios, pensiones y despidos. Durante este debate parlamentario, Atenas ardía en llamas. Una multitudinaria protesta tomó las calles, con violentos disturbios que calcinaron bancos y varios edificios históricos del centro de la capital. El resultado, más de un centenar de heridos y 50 detenidos. La alternativa, decir no a Europa, hubiera supuesto la suspensión de pagos y su más que probable salida del euro. Todo ello sin contar con el efecto contagio a otros países de la zona euro. Y el descontento entre la población también se ha apoderado de las calles de Portugal. Decenas de miles de personas se manifestaron ayer en Lisboa contra la reforma laboral que ha aprobado su gobierno. Una protesta que también estaba motivada por el programa de ajustes adoptado por el gobierno portugués. Decenas de miles de personas se han manifestado en Lisboa contra la reforma laboral del gobierno portugués, convocados por el mayor sindicato luso, la Confederación General de Trabajadores Portugueses. El proyecto pactado entre la patronal y el segundo sindicato del país vecino recorta la indemnización por despido de los 30 días por año trabajado actuales a entre 8 y 12. También reduce las vacaciones, suprime festivos y rebaja el pago de las horas extras. El sindicato convocante de la manifestación asegura que seguirá luchando contra la reforma, que se enmarca en un amplio programa de ajustes que supera incluso las medidas pactadas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional como contrapartida por su ayuda financiera. El Gobierno ha subido los impuestos, los precios del transporte público y las tasas de la sanidad pública. Los representantes de los trabajadores no descartan convocar una huelga general. Sería la segunda en pocos meses tras la del pasado mes de noviembre. Hoy es 13 de febrero y mañana, por si todavía no se habían dado cuenta, el Día de los Enamorados. Las opciones de regalar son enormes. Desde hace semanas nuestros correos electrónicos se han visto invadidos por ofertas de lo más variado. Y si todavía no se han decidido qué regalar, siempre pueden recurrir a las flores de toda la vida. Roja, amarilla, rosa o mejor una más original como esta. ¿Qué flor vas a regalar este San Valentín? Las rosas rojas son las protagonistas en el Día de los Enamorados, pero antes de elegirlas debes saber que según sea su color y forma, estarás expresando un sentimiento diferente. Una flor roja significa belleza y amor, en cambio la de color rosa refleja aprecio, la amarilla amistad. Honor y virtud es el significado que tiene el color blanco en las flores. Pero Mike Bourguignon, floristero, anima a sorprender con otras variedades cromáticas. Y luego aquí tenemos unas rosas diferentes de color nuevo de Ecuador y que no tiene ningún significado todavía porque no es muy típico. O sea que si queréis algo diferente podéis regalar pues rosas más hacia colores extrovertidos. Después de la clásica rosa roja, los claveles son los más solicitados. Representan la fidelidad. Los iris se relacionan con el coraje y la fe en uno mismo y en una relación. Las flores esconden más de lo que a primera vista revelan, pero también nos dicen mucho de quien regala y de sus intenciones. Regálale un tulipán y prométele amor eterno. Y en Córdoba han optado por un San Valentín más apetitoso. No les hablamos de las clásicas cenas románticas, sino de algo mucho más sensual. Un grupo de taberneros ha preparado una ruta de tapas eróticas con nombres picantes e ingredientes afrodisíacos. 12 taberneros de Córdoba, de la Judería, la Ribera o el Arenal ha cambiado este año la oferta de cenas románticas de San Valentín por una ruta de tapas eróticas con nombres picantes e ingredientes afrodisíacos que rompen el cliché amoroso de estas fechas. Frente a los menús del amor o menús románticos que se sirven estos días, los bares de la ruta erótica ofertan sugerentes degustaciones, como puede ser el mejillón de María de la O, los pechos de Afrodita o los huevos de Cupido.
Según ha detallado a EFE, la sumiller Mara de Miguel, propietaria de la vinoteca Piconera Vinos y promotora del evento, las tapas tienen que tener un nombre sugerente, un montaje que despierte la imaginación o algún ingrediente que sea afrodisíaco para darle chispa a las mismas. Bueno, fundamentalmente la ruta de la tapa erótica de Córdoba lo que consiste es que hemos hecho un recorrido por tabernas y restaurantes donde maridamos, que es lo importante, tapas que tienen nombre jocoso, divertido o son un poquito afrodisíacas, con vinos que también tienen nombres un poquito más que se salen fuera de lo común, ¿no? Como Cojón de Gato, María de la O, Teta de Vaca, y lo más importante es que es la primera vez que se marida como tal con los distintos vinos. Se busca no solo que sean divertidos, sino que tengan ese elemento que se ayude el vino con la tapa. Además, aquellas personas que consigan hacer la ruta entera y lo demuestren con los boletos podrán canjearlos por una botella de vino en Piconera Vinos, mientras que las tapas podrán ser votadas en un blog creado para el evento. Y llega por primera vez a España el musical Folies. Está inspirado en un libro de James Goldman y lleva a los escenarios internacionales desde 1971. Narra la desaparición de un teatro que va a ser convertido en un garaje. Música, baile y sketch. Llega Folies al Teatro Español 41 años después de su estreno, con 39 actores y 20 músicos dando vida a una tierna y lúcida historia sobre las relaciones humanas. Mario Gas dirige uno de los grandes musicales del mítico Stephen Sondheim, con Maciel, Asunción Balaguer, Carlos Hipólito y Vicky Peña como protagonistas. El espectáculo rinde un homenaje al mundo de las coristas de variedades que triunfaron en la ciudad de los rascacielos entre 1907 y 1940, ahora aquí en Madrid hasta el próximo 8 de abril. Y Maribel Verdú regresa a los escenarios con la obra teatral El tipo de la tumba de al lado. Interpreta el papel de una intelectual urbana que se enamora de un torpe granjero. El Teatro Goya de Barcelona acoge la obra de Josep Maria Pou, El tipo de la tumba de al lado, en la que Maribel Verdú, intelectual urbana, y Antonio Molero, un torpe granjero, establecen contra todo pronóstico una relación de pareja. Los dos personajes se conocen en un cementerio donde visitan las tumbas de sus seres queridos y entre ellos surge la chispa, una relación en la que ambos protagonistas, como reconoce el director de la obra, no solo se quieren, sino que se necesitan. En el trabajo de los dos actores se nota el peso de la obra en solitario, solo ellos, sin actores secundarios ni cambio de escenario. Y aunque la historia tiene pinta de ser una comedia, hay algo más, alguna risa y sobre todo una buena carga de profundidad destinada a un amplio abanico de público. El tipo de la tumba de al lado se estrena en Barcelona y pasará por Málaga, Alicante y Madrid. Ahora nos vamos a poner de frente. Y vamos ahora con la información del tiempo. La semana comienza con otra jornada de frío extremo en España, a pesar de que subirán algo las temperaturas en el norte. El viento norte aportará abundante nubosidad a la zona cantábrica de Alto Ebro, con precipitaciones más intensas y frecuentes en el Cantábrico. El levante aportará nubes al área del Estrecho, con algún chubasco en Melilla y tramontana fuerte en Cataluña y cierzo intenso en el Valle del Ebro. Y en Andalucía, frío e intenso el lunes y martes, con máximas de apenas 10-12 grados. Heladas en el interior, con mínimas de 0 a 5 grados. En zonas costeras, intensificación del viento del nordeste, con una sensación térmica más fría de lo que marquen los termómetros. Y después de la información del tiempo vamos, como no, con la información deportiva. Nos lo cuenta con más detalle Hugo Vaca, al que saludamos otra vez. Hugo, ¿qué tal? Cuéntanos. Todo bien, estamos viendo que ya ha finalizado o va a finalizar la jornada, ya que esta noche tenemos partido. El Sevilla se enfrenta a la Real Sociedad allá en Donosti. El equipo del Sevilla Fútbol Club está en una situación muy complicada, muy lejos ya incluso de la zona europea. Pero vamos a conocer los resultados que se han dado ayer en la jornada de la primera división del fútbol español. Racing de Santander 0, Atlético de Madrid 0, el Osasuna le vencía al Barcelona por 3-2, el Betis vencía al Athletic Club de Bilbao en extremis por 2-1, Español caía derrotado ante la sorpresa de la jornada del Real Zaragoza por 0-2, Málaga 3, Mallorca 1, buen paso de lo de Pellegrini, Rayo Vallecano 2, Getafe 0, Valencia 4, Sporting 0, Villarreal 3, Granada 1
y el Real Madrid vencía por 4-2 al Levante. Y de la jornada de Liga vamos a la Champions. Ya mañana hay partido de la competición europea, en este caso el Fútbol Club Barcelona viajó al Leverkusen. Eso sí, antes de ello hubo un pequeño incidente, podemos decir, ya que Piquet dejaba su coche estacionado con la puerta abierta, un autobús que pasaba al lado se llevaba a la puerta del coche del jugador, pero le dio tiempo para llegar a la concentración y poder viajar con el resto de sus compañeros. En otra orden de cosas también hay que decir que en la reunión que se celebró esta tarde en la Real Federación Española de Fútbol no hay acuerdo aún, los dos equipos piden el Santiago Bernabéu como sede de la final de la Copa del Rey, pero también sale la opción ahora de Mestalla. Vamos ahora también con ese viaje del equipo blaugrana a Alemania. Esta misma mañana, antes de salir de viaje, Gerard Piqué tuvo un susto en su coche en la calle Muntaner en Barcelona. Un autobús de la línea 64 se llevó por delante la puerta de su Audi que se encontraba abierta. El jugador del FC Barcelona había salido de su garaje, pero paró en la calle, en la puerta de su casa, porque había descuidado una bolsa. El jugador bajó a recogerla y dejó el coche vacío, pero con la puerta abierta, y el autobús se la llevó por delante. Piquet no ha sufrido ningún percance y ha podido acudir a tiempo al Nou Camp para desplazarse con sus compañeros al aeropuerto del Prat para iniciar el viaje hacia Alemania. Los jugadores del FC Barcelona, cuerpo técnico y la prensa deportiva partieron del aeropuerto del Prat con destino a Colonia hacia las 10:30 para entrenar en el escenario del choque por la tarde. Guardiola responsabilizó en buena parte a los defensores de cometer errores que dejaron al equipo con un 2-0 en contra a los 20 minutos del partido, pero también repartió arengas hacia otras líneas, aunque sin tanta vehemencia. Les recordó en cualquier caso que nunca permitirá que bajen los brazos ni tampoco que se rindan antes de tiempo, poniendo especial hincapié en mantener la cabeza bien alta y no dar ningún punto por perdido hasta final, porque la Liga es el termómetro de la temporada. Y utilizó la coartada de la Champions, la competición que se reabre por todo lo alto mañana, como su mejor inyección de moral para insuflar un poco de aire a su equipo. Insuflar aire a su equipo, lo que pretende hacer Guardiola con lo suyo, pero también lo que tiene que hacer Álvaro Cervera después de la derrota ante el Celta, ya no porque sí, porque el Celta es uno de los equipos más importantes de la segunda división, sino de la forma como fue. Empezó ganando el equipo onubense por 0-1 con el gol de Pablo, pero después los vigueses marcaron 4 goles. El Recre vuelve al trabajo tras un duro varapalo infligido el viernes en Balaídos, donde se pusieron por delante en el marcador, pero por errores propios, el Celta consiguió dar vuelta al resultado. Incluso se encontró con una goleada. Ahora, las vistas están puestas en el próximo enfrentamiento liguero ante el Hércules, que también cayó derrotado en su propio feudo. Fue en la temporada 86-87 cuando el Hércules venció por primera y última vez en Huelva en las 16 ocasiones que rindió visita al decano. Por contra, el Recreativo venció en 9 ocasiones, mientras que 6 acabaron en empate. Asimismo, las victorias onubenses siempre fueron por la mínima, salvo en las temporadas 78-79 en primera división por 3-1 y en las 57-58 en segunda división por el idéntico resultado. Javi Álamo es la gran duda que mantiene Álvaro Cervera para el encuentro del domingo ante el Hércules en el Nuevo Colombino. El exterior canario ya fue baja en Balaídos por una microrotura en el vasto medio y su concurso frente al equipo herculano será una incógnita durante toda la semana. Y el Blanco de Rueda, el equipo de baloncesto de Valladolid, fue el rival ideal para salir de la crisis por parte del Unicaja de Málaga. El equipo de Chus Mateo consiguió una victoria bastante exigua, eso sí, pero balsámica de cara a la próxima temporada, en este caso a la Copa del Rey y a las demás competiciones que tiene por delante el equipo malagueño. El Blanco de Rueda volvió a mostrar su mucha carencia ante un Unicaja que con apenas 3 jugadores de alto nivel, Walters, Firch y Friedland, supo nadar y guardar la ropa ante un rival que se mostró impotente y que sigue en caída libre hacia el abismo del descenso. Los dos equipos salieron a la cancha con la intención de afianzar sus defensas, conscientes de que en esta faceta estaría la clave de un partido entre dos equipos con dinámica negativa, pero los malagueños no estuvieron intensos y el cuadro local aprovechó para controlar el marcador en los primeros compases. Soric entró en la pista para aumentar la capacidad de intimidación de los andaluces y Walter cogió la rienda de la dirección del juego, lo que se tradujo en una pequeña mejoría con la que se recortaron diferencias. En el segundo cuarto, los malagueños adquirieron mayor confianza y aparcaron el miedo de lanzar desde el exterior. Los vallisoletanos se aplicaron en su zona incomodando a sus rivales y eligieron mejor sus lanzamientos, lo que derivó en un 36-29.
El blanco Rueda apuró sus opciones, intentando enmendar en los últimos instantes sus muchos errores, pero no fueron capaces de mostrar regularidad alguna, y a pesar de que se acercaron a 4 puntos, 70-74, nada pudieron hacer para impedir la balsámica victoria del Unicaja por 76-83. La francesa Tessa Worley ganaba también en el descenso en la estación de esquí de Andorra. Ahí se ganaba en un premio importante y donde la española, en este caso Carolina Ruiz, quedaba apiada de esa situación en la primera manga. Tessa Worley ha conquistado el gigante de la Copa del Mundo disputado hoy en la estación andorrana de Gran Valira. La esquiadora francesa ha superado a estrellas como la estadounidense Lindsey Vonn y ha desbancado de la primera posición a la alemana Victoria Revenburg, oro olímpico en Vancouver 2010. La general de la Copa del Mundo sigue liderada por Lindsey Vonn, con 1.382 puntos. La estadounidense ha visto reducida su ventaja al frente de la clasificación tras acabar en el gigante de Gran Valira en la 8ª posición. El éxito andorrano de Tessa Worley responde a un brillante descenso en la primera manga, en la que fue la mejor, y a su capacidad para aguantar en la segunda, en la que obtuvo el 4º mejor registro. La única representante española en la competición, Carolina Ruiz, se quedó fuera de la segunda manga al no clasificarse en la primera entre los 30 mejores tiempos. El circo blanco femenino se traslada ahora a Sochi, la localidad rusa que dentro de 2 años albergará los Juegos Olímpicos de Invierno. Y nos vamos al fútbol sala. Éxito total de la selección española de fútbol sala en Croacia. Conseguía por 6ª vez coronarse como campeón en este europeo. Eso sí, ante un difícil rival como era Rusia. José Venancio López, el técnico, se mostraba muy satisfecho de sus jugadores. La mentalidad, el grupo como tal, como equipo, que eso ha hecho que lleguemos a donde estamos y en los momentos difíciles todo el mundo asuma responsabilidades y tiene personalidad y esa mentalidad ganadora que tiene este equipo, que nunca se cansa de ganar. Yo digo que de esa forma se valora mucho más, se saborea mucho más y se valora mucho más. Nosotros sí que sabíamos que era un partido muy difícil. Rusia es una selección con jugadores de un tremendo talento individual y solo le faltaba jugar colectivamente como lo han hecho en este europeo. Yo creo que han dado un salto de calidad a nivel de juego colectivo y ahora mismo, junto con Brasil y España, son 3 potencias a nivel mundial y cualquiera de las 3 puede ganar a cualquiera, pero lo más importante, y yo creo donde hemos marcado la diferencia, es en la mentalidad competitiva y en la experiencia para jugar esos minutos finales del partido. También presentaban sus quejas porque es un deporte que no está siendo seguido por la multitud que tiene otros deportes. Bueno, esperemos que en un futuro sí sea así, ya que España tiene un buen lugar en el mundo. Y sobre todo si sigue haciendo con estos éxitos deportivos. La verdad que sí. Y nosotros nos marchamos con la voz del guardaespaldas que se apagó, como saben, para siempre este fin de semana. El mundo de la música sigue llorando la pérdida de una de sus grandes divas, Whitney Houston. La voz de la gran diva de los años 80 y 90 se ha apagado definitivamente. Whitney Houston murió ayer a los 48 años en un hotel de Los Ángeles. Había acudido a la fiesta que se celebra antes de la entrega de los premios Grammy y alguien de su séquito la halló inconsciente en la bañera de la habitación. Los servicios médicos intentaron reanimarla, pero fue imposible. La cantante intentaba relanzar su carrera desde 2009, cuando confesó su adicción a las drogas. También había terminado su tormentoso matrimonio con el cantante Bobby Brown, con quien tuvo una hija. Pero ni el disco que editó para su vuelta, ni la gira que trató de arrancar tuvieron éxito. Su voz ya no era la misma que consiguió el récord para una estrella femenina, vender más de 140 millones de copias de sus álbumes. You know what I mean? Whitney Houston comenzó a cantar a los 11 años en el coro de la iglesia. En 1983 publicó su primer disco homónimo, con el que consiguió 40 discos de oro. Llegó a la cima en 1992 con la película El guardaespaldas con Kevin Costner. El tema principal, I Will Always Love You, es el single más vendido de todos los tiempos. La estrella se ha ido dejando una película por estrenar, Sparkle. La cinta, que se verá este verano, recoge sus últimas canciones. Triste noticia, Hugo, para el mundo de la música.
La verdad que sí, era todo un encanto escucharla y bueno, hasta los que no tenemos ni oído la escuchábamos bien. Seguiremos escuchándola, no obstante. Nosotros hasta aquí hemos llegado, mañana volveremos como siempre a la misma hora con mucha más información. Muy buenas noches.